Hola, buenas tardes. Bienvenidos al sermón del día de hoy en su iglesia La Montaña. El día de hoy vamos a ver el tema de la oración de Jabes. Es un tema bastante interesante que esperemos que sea de mucha bendición. Todo el mes vamos a estar hablando acerca del tema de la oración. Es un tema crucial para poder tener una mejor relación con el Señor y para que nuestra vida espiritual sea potencializada al máximo. El día de hoy vamos a ver 5 puntos que podemos ver en la oración de Jabes, la cual nos va a servir como una herramienta o como una base para poder entender punto a punto por qué dice la Biblia que la oración de Jabes agradó al Señor, y no solo eso, sino que Dios le concedió lo que Jabes estaba pidiendo. El deseo de mi corazón el día de hoy y de los que dirigimos la iglesia es que a través de este ejercicio y a través de esta predicación tú puedas tener una oración más efectiva para que el Señor pueda cumplir las peticiones de tu corazón. ¿Ok? Vamos a empezar. Tal vez alguna vez te has preguntado, híjole, ¿por qué yo estoy orando y orando por alguna situación en mi vida y parece que Dios no me contesta? ¿O por qué veo que algunas personas que no consideran a Dios siempre les va bien? El día de hoy vamos a aprender estos 5 puntos que son fundamentales y son un pilar para que tu oración sea más efectiva y podamos entender por qué hay veces que la oración es contestada y hay veces que Dios dice sí a tu oración, pero no de la manera que nosotros quisiéramos. Para empezar, quisiera explicarles por qué es tan importante esta oración de Jabes. Y para entenderlo, acompáñenme por favor al libro de Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 y 10. Dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz con dolor. El 10 es el más importante que vamos a ver el día de hoy. Dice: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios todo lo que pidió. Aquí es importante mencionar que en el Nuevo Testamento dice la Biblia que Jesús estaba orando aparte y que uno de sus discípulos se le acerca y le dice, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús le dice, bueno, cuando tú ores, ora de esta manera. Y les empieza a explicar lo que nosotros conocemos ahora como el Padre Nuestro, que son ciertos pasos importantes que nosotros debemos de tener cuando hagamos una oración. En la oración de Jabes pasa algo muy parecido. Si nosotros revisamos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que no se narra una historia completa acerca de este personaje, no se nos dice mucho acerca de qué fue lo que hizo, de su infancia, de situaciones de su vida. Simplemente se nos da una corta historia, pero nos dice cosas muy interesantes. La más interesante, como les decía, es en el 10, que dice, y le otorgó Dios lo que pidió. Entonces, el día de hoy es interesante y es importante que nosotros veamos cuáles fueron los pasos que la Biblia sí nos describe acerca de esta oración de Jabes. Nosotros explicamos en alguna ocasión que en la Biblia hay ocasiones como esta que no nos explica muchas cosas o no nos da toda la información que nosotros quisiéramos tener. Pero lo que sí nos dice la Biblia va a ser tremendamente importante porque es un mensaje que la Biblia quiere dejarnos a nosotros. El primer punto que vamos a ver, dice el capítulo 4, versículo 10, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo. Aquí es importante mencionar este punto número 1 que dice, invocó Jabes al Dios de Israel. Nosotros muchas veces pensamos que Dios tiene que ser un genio a nuestra disposición, que nosotros simplemente decimos, ¿sabes qué, Dios? Yo quiero esto y Dios no lo tiene que cumplir. Pero aquí vemos en la oración de Jabes cómo es importante que nosotros primeramente invoquemos el nombre de Dios. ¿Qué es invocar el nombre de Dios? Es que nosotros reconozcamos que hay un Dios al cual hablarle y es un Dios que nos va a contestar, y esto se llama fe. Punto número 1, nosotros tenemos que invocar, tenemos que tener fe de que Dios no solamente va a escuchar nuestra oración, sino que Él la va a contestar. Dice la Biblia que Dios está atento su oído a las personas que le buscamos. Y nosotros podemos encontrar muchas referencias acerca de esto. Y invocar también tiene que ver con que tu estilo de vida vaya de acuerdo a lo que Dios quiere.
No puede ser que tú vivas una vida completamente alejada de Dios, sin considerarlo para nada, y simplemente lleguemos con Él y digamos, ¿sabes qué, Señor? Cúmpleme esta oración, cúmpleme esta petición, sino que nosotros debemos de invocar al Dios de Israel. Es importante mencionar que Jabes no era propiamente israelita. El libro de Crónicas nos empieza a describir todas las genealogías acerca de David, de Adán, de muchos hombres de la Biblia. Y es interesante cómo se detiene con Jabes y nos da esta pequeña referencia importantísima acerca de su oración. Pero Jabes no era israelita. Entonces Jabes dice, invocó a Jehová, al Dios de Israel, que no era un Dios de él. Él no había nacido con las enseñanzas acerca de este Dios de Israel. Entonces él lo invocó, lo buscó, actuó de cierta manera para agradar el favor de Dios. Entonces es importante que tu vida y mi vida estén alineados a lo que Dios quiere para que Dios pueda contestar tu oración. Punto número 2, que dice la oración de Jabes, dice, si me dieras bendición. Esta parte de si tú me dieras bendición es reconocer, así como en el Padre Nuestro, reconocer la autoridad de Dios, reconocer que la fuente verdadera de bendición para tu vida viene de Dios, no viene por tus fuerzas, no viene porque tú seas muy inteligente, no viene por nada. Reconocer que, como dice la Biblia, aún un cabello de tu cabeza no cae sin que sea la voluntad de Dios, porque dice la Biblia, ¿quién podrá, por más que se afane, por más que se estrese, añadir un codo de estatura o unos centímetros de estatura? O podrá hacer que, no sé, por ejemplo, si tú tratas de hacer que tu corazón bombee sangre, pues no puedes controlar. Hay ciertos sistemas dentro de tu cuerpo que no los puedes controlar, que están controlados por el poder de Dios. Y este punto es importante. Si me dieras bendición, reconociendo que la bendición de tu vida viene por el poderío y la magnificencia del Señor. Quisiera que me acompañaran a el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17. Este está en el Nuevo Testamento. Y dice así, dice Santiago, y vamos a regresar de ratito a este mismo capítulo, pero dice, amados hermanos míos, Santiago 1, versículo 16, amados hermanos míos, no erréis, o sea, no nos equivoquemos, toda buena dádiva y todo don perfecto o todo regalo perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Toda buena dádiva viene de Dios. Entonces, el punto número 2 es reconocer que toda buena dádiva de Dios, todo lo bueno de nuestra vida proviene de Dios. Y eso también nos va a llevar a un punto de humildad. Pero reconocer que Dios es el que te bendice, que Dios es el que te provee, te va a dar un alivio a tu vida, es un ungüento a tu corazón. El punto número 2 de la oración de Jabes dice, ensancha mi territorio. Lamentablemente nosotros en México históricamente somos un pueblo que fuimos conquistados y culturalmente se nos ha enseñado que la riqueza es algo malo, ¿no? En nuestra cultura, en las novelas, en algunas caricaturas, en mucho de lo que nosotros estamos tomando de la cultura, se nos enseña que la persona pobre que batalla es el bueno y el que tiene dinero es malo. Hay una porción incluso en la Biblia que dice que es más difícil que un camello entre en el ojo de la aguja Incluso la Biblia nos dice que es más difícil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Y esta cultura donde el pobre es el bueno y el rico es el malvado opresor se ha hecho muy popular. Pero la verdad bíblica nos enseña que Dios nos quiere bendecir. Dios te quiere bendecir. Hombres muy ricos han sido hombres de Dios. David pues era un rey y tenía muchísimo dinero y fue, dice la Biblia, que un hombre conforme al corazón de Dios. Abraham fue inmensamente rico y es llamado el padre de la fe. Dios no está peleado con que tú tengas dinero. Eso es importante, que dentro de tu oración tú
puedas hoy decir: Señor, ensancha mi territorio. Y esto es que seas específico con la bendición que estás buscando de parte de Dios, y no tengas miedo a pedir lo que tu corazón está anhelando. No es malo querer dinero. Lo que sucede es que dice la Biblia que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristezas con ella. Entonces, la bendición de Dios no se va a limitar solamente a algo económico. Si tú estás pidiendo la bendición de Dios y quieres solamente dinero, muy probablemente Dios no te vaya a bendecir de esa manera, porque bien sabe Dios que la bendición real sí es importante el dinero, pero aparte debe haber otros factores que involucren la bendición para que tú puedas ser enriquecido. Tiene que haber mayordomía, tiene que haber frutos del Espíritu, tiene que haber un corazón bondadoso de tu parte, y eso viene a través del contacto con la oración y del contacto con su palabra. Entonces Jabes dice: Señor, ensancha mi territorio, porque Jabes es específico y no le tiene miedo a la bendición de Dios. Y es importante que tú y yo también pidamos con fe y las cosas que realmente estamos necesitando, sabiendo que Dios nos va a bendecir de esa manera. Aquí es importante otro punto, y quisiera que fuéramos al libro de Josué, capítulo 1, versículo del 1 al 3, porque es una verdad bíblica. Y hay muchas personas que dicen: es que sabes que yo oro y estoy orando todo el tiempo y Dios no me responde. Josué capítulo 1, del versículo 1 al 3 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto ahora. Pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Voy a repetirlo: y os he entregado todo lugar que pisaren la planta de vuestros pies. Es importante mencionar que la Biblia está llena de promesas de bendición para tu vida, pero es necesario que des pasos de fe, que des pasos en acción. Dice aquí la Biblia: todo lo que tu pie pisare. Esto quiere decir que si el pueblo de Israel, una vez que habían llegado al Jordán y tenían que poseer la tierra prometida, si hubieran quedado de este lado y no hubieran pasado y no hubieran hecho nada, pues la planta de sus pies no iba a pisar nada. Es importante que cuando tú le pidas al Señor específico: ensancha mi territorio, Señor, dame esta bendición, dame este trabajo, ayúdame a salir de este problema económico. Dios te dice: hijito, ya te he dado toda la bendición, ve y conquista tu sueño, ve y conquista ese trabajo, ve y gánate ese dinero de una forma honesta. Todo lo que pisaran tus pies ya te ha sido dado, pero es necesario que tú tengas la acción de ir y conquistar, de ir y pisar en fe. ¿Por qué? Porque ya oraste al Señor y Dios, dice la Biblia, que Él es bueno para contestar las oraciones, ¿sí? Dios ya te ha dado la bendición, tú ya eres comprado por la sangre preciosa de Cristo, y es importante que no solamente te quedes en la oración, sino que tus pies vayan y conquisten el sueño y en lo que tú le estás pidiendo al Señor. Tercer punto importante de la oración de Jabes, dice: y si tu mano estuviera conmigo. Aquí otra vez vemos este punto de humildad. No solamente de reconocer la bendición de Dios, sino decir: si tu mano estuviera conmigo. O sea, es importante que dentro de la oración nosotros reconozcamos que una vez que llegue la bendición, no nos alejemos de Dios, que al contrario, que lo que nosotros le pidamos entendamos que nos va a acercar a una relación más profunda con Dios. No que como un genio que ya te cumplió lo que quieres, bueno, pues adiós y gracias, sino: ayúdame, Señor, que tu mano esté conmigo. Dice aquí: si tu mano estuviera conmigo. Es tan importante entender que una vez que nosotros empezamos una relación con Dios, debemos de caminar siempre de la mano con Dios. Esta semana estuve con mis hijas, las llevé a pasear y ellas traían un triciclo, y yo le puse al triciclo unos pequeños hilos porque la niña chiquita aún no puede manejar bien. Entonces yo iba jalando, yo veía peligro y la hacía poquito a la derecha, veía que se estaba desviando y le iba jalando hacia el otro lado, y ella iba muy contenta, muy segura, y llega el punto en que me dice: yo sola. Y la verdad es que
yo fingí que la estaba dejando, pero yo sabía como padre que en el momento en que la dejara ella no estaba preparada y se iba a poder lastimar. Y pasa lo mismo con el Señor. Es importante que nosotros dentro de nuestra oración reconozcamos que una vez que Dios nos cumpla la petición de nuestro corazón, de todos modos su mano esté con nosotros. Hay una referencia en la Biblia, en Números, capítulos 11, versículo 23, donde Moisés está orando a Dios y Dios responde: ¿qué acaso se acortará mi mano? ¿Qué acaso la palabra de Dios no será real? Déjame decirte que todo lo que pidas a Dios en el nombre de Jesús te va a ser dado, siempre y cuando tú camines de la mano del Señor, en obediencia, en amor, en fidelidad con Él, ¿sí? Esto es importante que tú lo veas y lo vivas en tu vida y que tu oración vaya dirigida hacia esa relación personal con Dios. Incluso podemos ver una historia en Génesis, me parece que es el capítulo 26, en el cual está Jacob peleando en un lugar que después se llamaría Peniel con el ángel de Jehová y está orando a solas Jacob y ora y le pide la bendición a Dios, y el ángel le dice: ¿sabes qué? Ya me tengo que ir. Y Jacob le dice: no te vas hasta que me bendigas. Y es una historia llena de verdades bíblicas, pero lo importante es esa oración ferviente de no alejarte de la mano de Dios y decir: Señor, yo quiero que tú me bendigas, yo quiero que la bendición venga de tu mano, Señor. Y en ese momento se le cambia el nombre de Jacob, que era engañador, a Israel, y se le da un nuevo nombre, una nueva vida, una nueva identidad. Como tú y yo tenemos una nueva identidad cuando nos apegamos a la mano poderosa de Dios. Por último, el punto también súper importante, dice: líbrame del mal, y me librara del mal para que no me dañe, y me librara del mal para que no me dañe. Es importante nosotros aquí, quiero retomar el libro de Santiago 1, pero ahora vamos a leer desde el 12 al 16. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces aquí en la oración de Jabes dice: líbrame del mal y que el mal no me dañe. Pero es importante entender nosotros que dentro de la oración que nosotros hagamos, seamos conscientes y entendamos que hay un mal en nosotros, que somos personas que constantemente nos desviamos del camino. Y la oración tiene que ir también implícita: Señor, líbrame del mal. Así como Jesús les enseñó a sus discípulos a orar: y líbranos de todo mal. Señor, líbrame de la tentación. Reconocer que somos personas pecaminosas, que caemos en tentación, que caemos en diferentes circunstancias de nuestra carne, y pedir: líbrame del mal, Señor. No me dejes caer, no me dejes olvidarme de ti, Señor. No me dejes que yo me vaya por mis propias ideas. Incluso no dejes que la bendición que tú me vas a dar me aleje de tu mano, Señor. Y líbrame del mal. Una vez que nosotros reconocemos que hay un pecado en nosotros y que podemos ser tentados, hay que también recordar algo: que no somos perfectos, y que cuando somos tentados y pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús el justo. Quiero que vayan conmigo por último. Dice 1 de Juan, capítulo 2, versículo de 1 al 6, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús el justo. Y Él es la propiciación, o sea, Él es el pago por nuestro pecado, y no solamente por el nuestro, sino también por el de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, este es verdaderamente el amor de Dios, se ha perfeccionado. Por esto sabemos
que estamos en Él. El que dice permanecer en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, aquí es importante que nosotros en nuestra oración reconozcamos que hay una naturaleza pecaminosa en nuestras vidas. Pero si aún así con la oración y con estar cerca de Dios tú pecas, ten la confianza que tienes un abogado para con el Padre, a Jesús el justo. Y que reconozcas que ese pecado, dice la Biblia también en 2 Corintios, que Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando nosotros venimos otra vez y oramos al Señor y le pedimos perdón, le decimos: Señor, ¿sabes qué? Reconozco que tú eres el Dios de Israel, que la bendición viene de ti, Señor. Y somos específicos y le decimos: ¿sabes qué? Perdona mi pecado, Señor, o dame ese trabajo, o ayúdame a salir de la deuda, o sáname la enfermedad que tengo, Señor. Y cuando nosotros reconocemos que su ayuda viene de caminar de su mano, y le pedimos que nos libre del mal y que nos ayude a caminar como verdaderos hijos de Dios, Dios nos va a cumplir la bendición que estamos pidiendo. Entonces, este es un pequeño recordatorio de 5 pasos de cómo nosotros podemos hacer nuestra oración para que, así como a Jabes, Dios nos pueda cumplir. Reconocer e invocar el nombre de Dios y reconocer que la bendición viene de parte de Él. Ser específicos en lo que le estamos pidiendo. Reconocer que la ayuda viene de estando sustentados de la mano de Dios y caminando con Él, y que nos libre siempre del mal y de las tentaciones. Eso es todo por el día de hoy. Les amamos. Muchas gracias, iglesia. Esperamos pronto verlos.